Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Para el armado del acumulador de succión que le colocamos a esta heladera es sencillo. Yo utilizo los filtros que voy sacando de las heladeras que vamos reparando. Una vez que le descartamos el material que tiene adentro, el cilindro del filtro nos sirve perfectamente para poder hacer este tipo de acumulador de succión que yo le incorporo cuando hago este tipo de reparaciones también. La parte del filtro que debemos utilizar es la parte de ingreso del filtro. Esto estaría colocado en la heladera así, como te das cuenta, y te das cuenta porque el capilar es la parte de salida e iría hacia abajo. Entonces yo les estoy diciendo que la parte que debemos utilizar es la parte superior. Cuando cortamos el filtro lo debemos de hacer de una porción tal que la parte de salida o donde se encuentra la malla más finita nos quede una porción chiquitita, y el resto es lo que nosotros vamos a aprovechar para hacer el acumulador de succión. A ver si encuentro algunas porciones de salida. Acá es mi caja de filtros, por ahí abajo hay una. Esta es la porción de salida, que donde está el capilar es donde se encuentra la malla chiquitita, la malla finita, y esta porción es la que yo descarto para hacer el acumulador de succión. Esto es sencillísimo. Lo que debemos hacer es expandir uno de los con dos porciones de estas hacemos el acumulador. Expandimos uno de los dos para que entre uno dentro de otro y soldamos. Y listo, ahí ya tenemos el acumulador de succión. ¿Cómo funciona esto? Esto es recontra sencillo. A la hora de colocarlo en la heladera, debemos de colocarlo en forma vertical y el ingreso que sea por debajo. O sea que el refrigerante ingresaría por acá a nuestro acumulador y la salida sería por la parte superior. De ingresar refrigerante en forma líquida, se acumularía en la parte inferior y el refrigerante al motocompresor ingresaría o iría de la parte superior ya en forma gaseosa. Es sencillísimo, no hace falta tener gran experiencia ni una gran tecnología para hacer esto. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: del filtro utilizar la parte de la malla más gruesa. No importa si ustedes lo cortaron a la mitad como está este y colocan otra mitad así, no hay ningún problema. No es relevante el tamaño de este cilindro, siempre y cuando no sea muy reducido. La intención de esto es que si llega a tener ingreso de refrigerante en forma líquida, se acumule en la parte inferior y por la parte superior sea aspirada al motocompresor. ¿Dónde se debe colocar? Y se coloca como cualquier acumulador de succión, antes de la entrada del compresor. Nosotros lo colocamos en la parte trasera de la heladera, vamos a verla. Lo colocamos acá, en esta sección. El refrigerante viene de la evaporadora secundaria, ingresa por la parte inferior del acumulador de succión y de acá va a la succión del compresor. Esto lo pueden ubicar donde ustedes quieran. En este caso me resultó más cómodo ponerlo acá, con aislación para evitar la condensación, y por el momento no muestra síntomas de fallas o de mal funcionamiento. Así que espero que les haya gustado esta explicación y seguimos con el video.
Bueno, esto sí es suciedad. Esto es contaminación, suciedad en el sistema. Por eso la importancia de hacerle una limpieza. Lamentablemente, esta suciedad o esta contaminación que tiene el compresor no se la podemos quitar. No sería apropiado. Lo ideal sería reemplazar el compresor. Pero bueno, hay que saber de que este compresor, con esta suciedad que tiene una vida útil no muy prolongada. Pero vamos a seguir haciéndole limpieza a la condensadora y tratar de sacarle la mayor cantidad de suciedad posible.
Estamos terminando de hacerle el vacío. Ahí ya tenemos todas las soldaduras hechas, hicimos presurización, no pierde por ningún lado. Ese tubo que vemos acá es el acumulador de succión que le hemos fabricado de forma casera. Tenemos la entrada del capilar, los 3,10 metros de capilar. Al finalizar el video voy a estar hablando de cómo seleccionamos el capilar para esta ladera o para cualquier otra. Bueno, y la serpentina en la evaporadora del freezer, como ya la habíamos visto, y abajo en el gabinete atrás de la placa original. Ahora vamos a hacer la carga de refrigerante. Colocamos un termómetro en el centro del gabinete para tomar la temperatura de este lugar a medida que va a ir pasando el tiempo. Así que lo que vamos a hacer ahora es cortar el vacío, empezar a cargar refrigerante y ver cómo evoluciona para saber si el dimensionamiento del capilar es el adecuado o tenemos que ajustarlo. Ahí vemos cómo empezó a avanzar el frío desde el capilar. El capilar está en esta entrada y vemos cómo de a poco va avanzando el frío. Si uno toca, va sintiendo que las curvas empiezan a enfriarse de a poco. Bueno, por supuesto tenemos congelamiento de los caños porque hay una temperatura muy baja. La intención sería dejar así como está la carga en 0 PSI. Ahora lo vamos a hacer una carguita un poquitito más. Siempre decimos que lo dejamos en 0 PSI. Estamos trabajando con refrigerante 134. 0 PSI y esperar. Así que vamos a esperar el tiempo que sea necesario y vamos a comparar la temperatura luego de 4 o 5 horas de trabajo del motor, la temperatura del freezer ambiente con la presión y la tabla de presión-temperatura de este refrigerante. Y eso es lo que nos va a indicar si el dimensionamiento del capilar es el adecuado. Así que vamos a cerrar la puerta y a esperar, no nos queda otra. La cañería, el diámetro de cañería que utilizo yo para este tipo de trabajos es de 5,16. Caño de 5,16. ¿Qué cantidad de caño va incorporada en cada evaporadora, en cada heladera? Como dije antes, va la cantidad de caños que entren en el habitáculo. Yo lo pongo en esta disposición, como lo expliqué también anteriormente, para evitar tener una acumulación de líquidos, de jugos, de agua en la parte inferior y que después al cliente le cueste más limpiar. Por eso dispongo de esta manera la serpentina en los laterales y en la parte superior, para evitar tener después en la parte inferior que el cliente se le dificulte la limpieza en este sector. La cantidad de vueltas que entra en las paredes es la cantidad de caño que va a llevar. Por eso cada heladera va a llevar más o menos dependiendo del alto, de la profundidad y del ancho que tenga su gabinete. Lo mismo se repite para la placa de la evaporadora secundaria o de la heladera. Vamos colocándole la cantidad de caños que entre en este gabinete. Para las heladeras que tienen una evaporadora escondida, o sea que la cañería en la heladera se encuentre, como en esta que tenemos acá, detrás del gabinete, debemos de tratar de buscar o de encontrar el dato de cuál es el ancho de evaporadora. Pero por lo general, no van más allá de los 30 centímetros de evaporadora. Así que tratemos de copiar más o menos esas vueltas que tiene. No se preocupen si le incorporamos una vuelta más de evaporadora. Es preferible incorporarle
una vuelta más y no una vuelta menos, porque no va a enfriar más la heladera. Lo que va a hacer es tener un poco más, menos de tiempo de funcionamiento del motor. Pero no se entusiasme con esto y vamos a llenar todo esto de vueltas de cañería pensando de que el motor va a enfriar más rápido, porque todo hay una proporción. Al tener la evaporadora escondida se nos va a dificultar un poquito más dimensionar la evaporadora secundaria, pero teniendo en cuenta que más de 30 centímetros no le vayamos a agregar, agreguémosle las vueltas que nos dé la dobladora y con eso ya estaremos bien. Bueno, tenemos la heladera en funcionamiento hace aproximadamente 4 horas. Y digo aproximadamente porque la verdad sí deben hacer 4 horas. Supongamos 4 horas, un poquito más, pero son 4 horas. Tenemos en el freezer una temperatura de 30 grados bajo cero casi. 29.7, casi 30 grados bajo cero. Y una presión estamos en casi 5 pulgadas de mercurio. 5 pulgaditas de mercurio. No podemos deducir a la perfección, porque como es un manómetro, manovacuómetro de aguja, podemos dar un estimativo de la presión a la que se encuentra. Pero está en más o menos 4 pulgadas, 5 pulgadas de mercurio. El retorno no está congelado, está a gatas con condensación de agua. No tiene congelamiento en el retorno. Esto nos da un indicio. Vamos a compararlo con la tabla de presión-temperatura. Estamos utilizando refrigerante 134. La tabla de presión-temperatura indica que el refrigerante 134, cuando se encuentre más o menos a 5 pulgadas de mercurio, tiene que estar a una temperatura de 30 grados bajo cero. En el freezer, en el habitáculo del freezer, el habitáculo o la mercadería dentro del habitáculo va a tomar la temperatura del refrigerante, ya que en el freezer, como vimos anteriormente, toda la serpentina está alrededor del freezer y las paredes del freezer son más anchas, por consecuencia van a tener más poder de aislación y hace de que tengamos una temperatura más baja que en la parte del gabinete. En teoría, los alimentos deberían de tomar la temperatura de evaporación del refrigerante. ¿Por qué hacemos esta aplicación? Porque por consecuencia el termómetro en donde ahora está colocado toma la temperatura prácticamente que tiene de evaporación del refrigerante. Volvemos a la tabla. Si decimos que el refrigerante es 134 a 5 pulgadas de mercurio, que es lo que calculamos que estamos teniendo ahora, entre 4 y 5 pulgadas, porque démosle un poco el derecho a la duda, estaría en 30 grados bajo cero. Estamos teniendo una equivalencia con la tabla de presión-temperatura de ese refrigerante. Esto es lo que nos lleva a interpretar de que el dimensionamiento del capilar es el adecuado. ¿Cómo dimensionamos nosotros este capilar? Este capilar lo dimensioné de acuerdo a esta tabla, que pueden encontrarla en la página de ANSAL. Después, debajo del video, les voy a dejar el link de la página ANSAL, en donde pueden encontrar esta tabla de utilización de capilares. Es una tabla orientativa, no es una tabla, ninguna de las tablas de los capilares o aplicaciones para la selección de capilares son 100% efectivas, todas son orientativas. Pero ¿cómo hicimos nosotros para sacar el largo y el diámetro del capilar para esta heladera? Va en función de la potencia o la capacidad frigorífica que tengamos en nuestro sistema. En esta tabla vamos a hacer un triangulamiento parecido al de la presión-temperatura, en donde en la parte derecha se divide en tres, en las temperaturas de aplicación o temperaturas de evaporación, alta, media y baja temperatura. En este caso, como es una heladera con freezer, en el freezer vamos a tener entre 20 y 35 grados bajo cero, lo vamos a posicionar
en la parte de baja temperatura. Esto también es orientativo, 23.3, 6.7, 7.2, son números orientativos para graficar lo que es alta, media y baja temperatura. Y del lado izquierdo tenemos la capacidad en kilocalorías del compresor. Nuestro compresor, de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, tiene una capacidad de 160 kilocalorías por hora. En esta tabla vamos a tener las orientaciones en cuanto a la capacidad. Si tiene 160 kilocalorías, lo vamos a ubicar entre 150 y 175. Eso nos lleva a triangular con lo que es baja temperatura, 150 a 175, a estas dos posibilidades. Si fuera que nuestro compresor tuviera 150 kilocalorías, le correspondería un capilar de 0.8 milímetros de diámetro y 3.2 metros de longitud. Y si fuera de 175, tendríamos esta configuración. Nosotros le colocamos, como es de 160, 3 metros 10 de longitud en 0.8. Y eso fue lo que pusimos. Vuelvo a repetir, esto es a prueba y error, porque puede ser de que nos equivoquemos. No es que nos equivoquemos, sino de que el capilar que nosotros seleccionemos no vaya a coincidir con la potencia frigorífica o con la aplicación, y eso es un video aparte. Yo les muestro cómo hice la selección del capilar para esta heladera específica, para este compresor específico, y cómo hacemos la comprobación. ¿Y qué sucedería si el capilar estuviera mal dimensionado? No veríamos reflejado la temperatura como la vemos reflejada. Supongamos que acá, en vez de tener casi 30 grados bajo cero, estaríamos teniendo 20 grados bajo cero con esa misma presión. Estaría fallando algo en el sistema que es motivo de otras explicaciones. Pero de esta manera es como seleccionamos el capilar. La mayoría de las veces yo no tengo que hacer modificaciones en el largo del capilar, porque la tabla esta se ajusta a la perfección, no digo a la perfección, pero se ajusta muy bien a la selección de los capilares. Después de probar un par de veces, ya logramos que quede en el lugar adecuado el termostato. Vamos a ver. Abrir con cuidado. Pudimos ponerlo en un cañito, pegado a uno de los caños. Lo habíamos colocado originalmente en el lugar donde el fabricante lo había colocado, pero notábamos de que no cortaba. Luego lo cambiamos de lugar más al centro de la placa y seguíamos teniendo el mismo problema. Y decidí colocarlo inmediatamente pegado al caño que le hicimos nosotros de cobre de la evaporadora. Vamos a descubrir acá. A este cañito. Está justo por este sector el bulbo del termostato pegado al cañito, sujeto con un par de precintos, y ahí logramos que el termostato detecte las temperaturas correctas de corte y de arranque. Buscando en internet los datos del termostato que lleva esta heladera, descubrimos aquí, nos fijamos qué modelo, marca y modelo de termostato, vimos cuáles eran las temperaturas de arranque y de parada, y en base a eso seleccionamos el lugar en donde nosotros creemos de que va a tener la temperatura correcta. En este caso, este termostato tenía dos rangos de temperatura que variaban en la temperatura más baja, de 30 grados bajo cero de corte, y 4 grados de arranque, y en la temperatura más alta, de 17 grados bajo cero el corte y 4 grados el arranque. Aproximadamente, ahora no, estos son números que los tengo en la mente, pero eran aproximadamente en esos rangos. Entonces seleccionamos justo ese cañito, que es la última porción de cañito de salida del evaporador. Este cañito viene así, pega la vuelta y se va
y sale hacia afuera. Y en esta porción es donde nosotros lo pusimos. Y ahí logramos de que arranque y pare con los parámetros de temperatura adecuados. Esto fue todo, esta reparación. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, sus likes. Compartan los videos si les gustan. No voy a responder comentarios que no tengan que ver con la reparación de esta heladera o que tengan que ver con el video, por lo menos. Acostumbrémonos a poder comentar cosas que tienen que ver con el video que estamos viendo. Espero que estén bien, les mando un abrazo enorme y hasta pronto.